¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Personajes Geniales, un programa que, como siempre, a iniciativa de ADN 40 y el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, lo dedicamos a descubrir a esos hombres y a esas mujeres que han bordado nuestra historia. Y siempre me acompaña mi querido Gerardo Laveaga, y en esta ocasión hablar de un personaje muy probablemente desconocido fuera de los círculos académicos o quien esté muy familiarizado con esos procesos independentistas del siglo XIX. Estamos hablando de uno de los artífices de la unificación de la República Italiana, bueno, de la nación italiana primero que nada. El conde Cavour se conoce coloquialmente en la historia, pero el nombre es Camilo Benso. Fíjate, como Camilo Benso me cuesta trabajo, pero el conde Cavour lo conozco muy bien. Gerardo, el unificador, uno de los unificadores de la República Italiana. Quiero decirte, Isabel, que en efecto es desconocido fuera de muchos círculos, pero en Italia casi es la figura nacional, es el Benito Juárez de Italia. No hay ciudad de Italia donde no haya una calle, una colonia, una escuela, un hospital. Todo se llama Cavour, 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 Cavour. Cavour es el genio máximo de la unidad italiana. Cuando estaba luchando después del Congreso de Viena, en que Napoleón dejó toda Europa destrozada, Metternich dice, bueno, vamos a distribuirnos a Europa, e Italia no permite que se unifique, dice, y vamos a tener control los austriacos sobre Italia. Y el rey de Cerdeña, un hombre valiente, Carlos Alberto, pelea contra Austria y la reta en la batalla de Custoza y en la batalla de Novara, y una y otra vez le rompen la cara a los italianos, concretamente al rey de Cerdeña, de Piamonte, Cerdeña. Y no puede avanzar. Y el que les gana a los austriacos es ese célebre mariscal Radetzky, que Strauss le va a hacer una marcha a Radetzky muy famosa porque era un genio militar máximo. Y una y otra vez le rompió la cara a los italianos, bueno, a los piamonteses de Cerdeña. Y tiene que morir Carlos Alberto y llegar su hijo, Emanuel, Víctor Emanuel II, y tiene que llegar Cavour al poder. Y Cavour dice, señores, no vamos a lograr la unidad italiana con batallas locas. Tenemos que ser estratégicos. Camilo Benso es uno de mis políticos favoritos. Me encanta Camilo Benso, el conde de Cavour. Dice, vamos, un aristócrata, un empresario. Se da cuenta que tiene que tener metas a largo plazo, a mediano plazo, tenemos que planear. Los guerrilleros, las sociedades secretas que querían independizar o unificar Italia, fracasaron siempre. Y la unidad italiana se va a lograr, incluso 10 años antes que la alemana, con Bismarck, del que habrá que hablar también, con Cavour. Déjame dar un pequeño antecedente histórico. Estamos en un siglo XIX, mediados del XIX, en donde un imperio austriaco, austrohúngaro será después, era completamente fuerte, estaba muy en boga esas naciones, esas monarquías, con un mosaico de naciones bajo esas monarquías. Estamos hablando de lo que a lo mejor es más coloquial en esa corte de Baviera, bueno, de Sisi, de Isabel I y de Francisco José, todos esos austríacos que eran los que le tenían la pata encima, permíteme el término, a los italianos. No permitían y a otras naciones, no permitían absolutamente. Ahora, a mí me ha llamado siempre la atención desde que estudio historia qué tardía fue, digamos, la unificación tanto alemana, de la que tú hablabas ahorita con Bismarck, en 1870, junto con la italiana en 1860, pero estos 10 años previos que hay, no nada más Cavour es la persona de la que tenemos que hablar, pero hay otros dos, está Mancini y está Garibaldi. Garibaldi, que es muy popular también en nuestro país, puesto que el nieto de Garibaldi vino a México a pelear en la Revolución Mexicana y por eso nuestra plaza la Plaza de los Mariachis se llama Garibaldi. Lo que quiero poner en contexto es cómo un hombre, hijo de un empresario, este hombre Camilo, cómo un hombre en este, digamos, ambiente tremendo que tenían los austriacos, que de verdad los tenían asfixiados, dice algo importantísimo. Somos distintos con algo revolucionario para estos estados modernos, porque compartimos historia, cultura, idioma en un área geográfica específica. Eso es lo que dará las divisiones políticas de la modernidad. Sí, pero eso no bastaba.
se requería un esfuerzo estratégico, y eso lo aportó Cavour. Mazzini y Garibaldi eran románticos. El pueblo lo puede todo, el pueblo bueno, el pueblo sabio, y le rompieron la cara. Un poco de justo rompieron la cara. Cavour dice, a ver, señores, si queremos dominar y vencer a Austria, requerimos el apoyo de las grandes potencias. Y entonces, en la Guerra de Crimea, en 1853, él aporta un contingente para apoyar a Francia y a Inglaterra. Y con eso se gana a Francia y a Inglaterra. El señor, además, sabe que tiene que darle algo a... En política nada es gratis. Y él es un zorro, es un ajedrecista, es un intrigante máximo. Me encanta. Pero, perdón, no le fue tan bien con Napoleón III. No le fue tan bien con Napoleón III. Perfectamente. A Napoleón no le fue tan bien con él. Pero espérame, también tuvo que ceder muchos territorios. No, yo entiendo que te encanta el personaje. Todo cuesta en política. Ok. Él, por lo pronto, él dice, Napoleón, apóyame, porque ya nos han roto la cara. Y dice, sí, te apoyo. Pero vas a dar tal territorio. Que provoquen la guerra a los austríacos, primero. Sí. Y segundo, quiero Saboya, quiero Niza, quiero un montón de territorios. Principalmente esos dos. Todo eso. No le dio nada. Todo eso te lo voy a dar. Sí, pero ayúdame. Y logra en esta película que está ahorita La Emperatriz, que va a la segunda temporada, la serie, termina cuando Francisco José, el emperador de Austria, va a pelear a Solferino contra los... Y dice, vamos a ganar. No. Y la mamá se queda llorando porque su hijo se va. Le van a romper la cara. Terrible, terrible, claro, porque esas asociaciones de las que tú estás hablando es justamente esa Europa del siglo XIX que está poniendo la mesa para la guerra más terrorífica que fue en 1914. Creían que iban a poder, ahogar esos vientos nacionalistas. Por eso insisto tanto en el tema del idioma, de la idiosincrasia, de la cultura, porque eso es de donde va a emanar esta idea de Cavour. A ver, Cavour estoy de acuerdo contigo, era un gran estadista, de todos estos era un hombre muy inteligente, muy político. No puedes creer que un hombre que haya salido de la empresa, que además fue militar de joven y se atreve a decir, ¿saben qué? Yo este mundo militar yo no le voy a entrar. Él tenía otras ideas. Realmente quería que eso es lo que hay que entender, una monarquía constitucionalista. Claro. No era ningún hombre volado por eso. Y mira que le gustaba mucho lo francés, porque tenía toda una parte de la familia que le parecía que había que admirar muchísimo el tema francés. Y salía con ellos. Pero una monarquía constitucional. Hoy por hoy los héroes de las independencias, todo lo que apeste a monarquía, decimos, no, es que habría que ser absolutamente liberal. Y la república. Y te pongo el ejemplo. No. Víctor Manuel II quería una monarquía absoluta y Garibaldi quería una república. Claro. Y Cavour dice, señores, ni con monarquía absoluta ni con república vamos a ganar. Si queremos transar y si queremos ganar, tenemos que ofrecerle a cada uno lo suyo. Y a los dos se engañó. A Víctor Manuel le dijo, vamos por la monarquía. Sí. Y a Garibaldi le dijo, vamos por la república. Tú invades el sur, tú invades Sicilia. Con los 1000. Que es la historia que se va en otra serie de tele que se llama El Gato Pardo. Está preciosa. Es una novela de Lampedusa. Es muy Pero buena. la serie que está pasando ahorita en Netflix me encanta, El Gato Pardo. Es justamente cuando Garibaldi, el republicano frenético, invade y cuando llega a Roma, el propio Cavour dice, hasta aquí llegaste, hermano, no. Permíteme cortar aquí en Roma. Lo que pasa es que Garibaldi era una figura popular, una figura carismática, las camisas rojas, un emblema, esos emblemas que sí estamos acostumbrados en esos movimientos independentistas, esos héroes que son muy llamativos. Un Zapata. Absolutamente. Pero además que convocaba y movía masas, y Cavour lo hizo a su modo. Pero esa campaña de los 1000 que invade y que llega y todo, se encontrará con una piedra, por no decir un peñasco en el zapato que siempre fue para la unificación italiana, que es el tema del Vaticano y es el tema de Roma, del Vaticano en Roma. Es un problema tremendo, que si no hubiese existido, que si no hubiera tenido ese problema, llamémosle así, quizá hubiera sido mucho más fácil. Y otra cosa a la que se enfrentarán, y que hasta el día de hoy es un hecho en Italia, la gran diferencia, vuelvo a la cultura y al idioma y a las costumbres y a la historia entre el sur y el norte de esos territorios italianos. Y yo vuelvo a Cavour. Cavour primero tiene que derrotar a Austria y la va a derrotar en Solferino y en Magenta con el apoyo de Francia. Napoleón dice, bueno, ya te ayudé. Para provocar la guerra lo que hace Cavour es empezar a armar al Piamonte. Entonces Austria le dice, si tú sigues con esta carrera armamentista te vamos a invadir. Y Cavour sigue. Te lo advertimos.
y se encuentran en Solferino y en Magenta, pero con lo que no cuenta Francisco José es que ya no va el Piamonte solo, va con Francia, con Napoleón III. Claro. Y le rompen la cara al emperador y Napoleón dice, bueno, ahora quiero mi parte. Y Víctor Manuel hace un pacto y dice, te vamos a dar todo lo que te prometimos. Cavour se pelea con Víctor Manuel y dice, renuncio. No me puedes renunciar, es mi primer ministro, renuncio. Entonces, vamos a tardar, hay que hacer un plebiscito, dice Cavour. Así sí regresa. Y no le da nada a Napoleón. Y cuando Garibaldi va a tomar Roma, y cuando Cavour quiere tomar Roma, el Papa Pío IX dice que Francia me ayude. Siempre hemos impactado con Francia. Y entonces Cavour le dice al Papa, ¿sabes qué? Te debo Saboya y te debo Niza. Te las puedo dar ahora. ¿Quieres, Papa? Y dice, bueno, sí. Yo creo que Francia jugó con Cavour. Yo creo, siempre jugó con Cavour. Yo creo que no fue el gran aliado. Y Cavour tuvo en la palma de su mano a Napoleón III. No se me ocurren muy pocos genios políticos de la envergadura de Cavour. Ganaba todas, todas. Con estrategia, con planeación, era un zorro, jugaba el ajedrez. Fíjate, incluso lo excomulgan. Lo excomulgó el Papa, naturalmente. Y él era muy católico. Dijo, no voy a morir excomulgado. Convence a un sacerdote para que lo confiese y le dé la comunión. Luego el pobre sacerdote, yo creo que lo corrieron. Pero él murió a los 51 años, sí, jovencísimo. súper joven. Muere con la confesión y con la comunión. O sea, hasta en eso fue listo. Sí, fue listo, evidentemente. No es, digamos, yo sé que en cada esquina de Italia tienen, obviamente, es el gran independentista de su unificación, pero no fue, digamos, un jugador solo. Hubo muchas cosas que juegan a su favor. Y, por ejemplo, te puedo hablar de los antecedentes que además nos toca un poco a los mexicanos. El que llega después a ser nuestro segundo emperador, Maximiliano, hermano de Francisco José, había sido virrey justamente en en el Véneto, en Lombardía, Venecia, justamente en esa Italia que ya venía efervesciendo de una manera tremenda. En 1848 también hubo un intento justamente para intentar independizarse absolutamente. Yo pienso que si no hubieran existido todos estos movimientos, toda esta gente que muere, toda esta gente que está convencida de que es otro idioma, que no tienen por qué decidirnos ni los papas, pero ni Francia, pero ni Austria, ese motor es el que le va a dar a Cavour, digamos, la gasolina, permíteme decirlo así, para lograr esa independencia. Pero si Cavour no hubiera tenido todos esos intentos, los puedes llamar románticos, el de Garibaldi o el de, se me va el apellido, Mazzini. Sí. Mazzini, es que como tiene doble Z, nunca he sabido cómo se pronuncia en italiano. Mazzini. Como pizza. Como pizza. Ahí está. Bueno, qué prosaico comentario, pero como la pizza. Claro, si no hubiera tenido toda esa efervescencia, yo creo, a pie juntillas, que un siglo XIX ya tan entrado, por eso me llama tanto la atención que alemanes e italianos se hayan tardado tanto. No puede ser que, bueno, los Estados Unidos casi 100 años antes, México a principios de ese siglo. Creo que sí proviene del genio de Cavour, que es nuestro personaje, pero emana de esa efervescencia cultural del pueblo. Cualquier gran hombre tiene un bagaje atrás, nadie llega solo. Pero la magia de Cavour fue decir, no estoy solo y tengo que apoyarme en todos. Y si no me apoyo en Inglaterra, y si no me apoyo en Francia, y si no me apoyo en la Iglesia, y si no me apoyo en los revolucionarios, y si no me apoyo en las sociedades secretas, no voy a hacer nada. Y a todos les ofreció algo. Cuando era primer ministro de Víctor Manuel II, bueno, fue un exitosísimo ministro, modernizó el Piamonte, que a todos les dio lo que quería. Y luego, claro, era un pragmático, maestro de la Realpolitik. ¿Qué es la Realpolitik? Obtener el resultado sin importar los medios. Si tengo que engañarte, que decirte hoy una cosa y mañana otra, lo hago. Pero logró su cometido, que fue un gran país. Estoy de acuerdo, y si te estoy interrumpiendo es porque además de que ya se nos acabó el tiempo, esa Realpolitik, al final, hacia inicios del siglo XX, esos nacionalismos, esos idiomas, esas particularidades, a pesar de la Realpolitik, salieron a flote. Pero bueno, gracias Gerardo por haber hablado de hablar de uno de mis héroes de este personaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Personajes Geniales. Nos vemos la próxima vez.